Durante siglos, el nombre de aquella civilización no ocupó libros ni monumentos, porque durante mucho tiempo nadie supo siquiera que había existido. Su huella parecía haberse borrado por completo. No quedaron reyes recordados en crónicas claras, ni grandes ciudades visibles sobre la tierra, ni una memoria continua que enlazara su pasado con el presente. Y sin embargo, algo había ocurrido allí, algo tan grande que su ausencia terminó convirtiéndose en una pregunta histórica imposible de ignorar. La historia comienza en un lugar donde la selva, la lluvia y el tiempo trabajan juntos para ocultar más que para mostrar. En regiones donde la vegetación avanza con una paciencia casi hostil, las construcciones humanas pueden desaparecer bajo raíces, barro y abandono. Las piedras se cubren, los caminos se cierran y las generaciones posteriores dejan de saber qué hubo antes. Así ocurrió con esa civilización. Su desaparición no fue una explosión visible ni una derrota anunciada. Fue un lento desvanecimiento, tan profundo que, durante mucho tiempo, pareció que nunca hubiera existido. Lo más inquietante es que no se trató de un pueblo pequeño ni de una aldea aislada. Los indicios apuntaban a una sociedad compleja, con ciudades, sistemas de gobierno, conocimiento astronómico y una capacidad notable para organizar la vida en entornos difíciles. Esa contradicción es lo que vuelve tan poderosa su historia. Cuanto más avanzaba la investigación, más claro resultaba que no se estaba ante una comunidad menor, sino ante una cultura capaz de levantar centros urbanos, sostener élites, coordinar trabajo y dejar rastros de una sofisticación que el bosque se había encargado de esconder. Pero si era tan avanzada, ¿cómo pudo desaparecer sin dejar rastro visible? Esa es la pregunta que abre el misterio, porque en realidad sí dejó rastros. Lo que ocurrió fue que nadie los entendió de inmediato. La selva cubrió edificios, los pueblos se dispersaron, y los descendientes, en algunos casos, siguieron viviendo en la región, sin conservar una memoria escrita que permitiera reconstruir con facilidad el pasado. Durante mucho tiempo, la ausencia fue interpretada como vacío, y el vacío, en historia, suele ser solo una forma de ignorancia. A medida que los primeros exploradores llegaron siglos después, encontraron ruinas devoradas por la vegetación, objetos dispersos y señales aisladas de una vida antigua. Pero nada parecía encajar en una sola explicación. Había ciudades ocultas, estelas partidas, caminos extendidos y restos de una cultura demasiado compleja para haber desaparecido de manera simple. Ese contraste entre la riqueza del pasado y la oscuridad del final fue lo que convirtió la historia en leyenda. No era solo una civilización perdida, era una civilización que parecía haber sido borrada a propósito por el tiempo. Y sin embargo, el misterio no se resolvía con romanticismo. Hacía falta mirar más de cerca, porque una civilización no se evapora de la noche a la mañana. Algo la empuja, algo la debilita, algo la fragmenta desde dentro o la golpea desde fuera. La verdadera historia empezaba justo allí, en el punto donde la ausencia dejaba de ser un milagro oscuro y se convertía en una pista. La primera sospecha de los investigadores fue que no estaba ante una sola causa, sino ante una combinación de presiones que se acumularon durante generaciones. Una civilización compleja puede resistir mucho, pero no todo al mismo tiempo. Si el clima cambia, las cosechas se reducen, el poder se fragmenta y las rutas dejan de funcionar, el colapso no llega como un relámpago. Llega como una sucesión de pequeñas crisis que terminan rompiendo el equilibrio general. Esa posibilidad empezó a tomar fuerza al observar los restos dispersos de aquella cultura. Los estudios mostraron que no se trataba de un pueblo inmóvil. Había periodos de esplendor y momentos de tensión. Algunas ciudades crecieron con enorme fuerza, mientras otras parecían retroceder o perder peso político. Esa oscilación era una señal importante. Donde antes se pensaba en una desaparición absoluta, ahora se veía una historia más compleja, hecha de ascensos, reorganizaciones y abandonos parciales. Tal vez no se había extinguido en un solo evento.
tal vez se había replegado, cambiado de centro y transformado su forma de vivir hasta volverse irreconocible para quienes llegaran después. La selva, sin embargo, seguía siendo una aliada del misterio. En un entorno tropical, las estructuras de madera, tierra y materiales perecederos desaparecen con rapidez. Incluso las construcciones de piedra, si no se mantienen, pueden quedar reducidas a montículos cubiertos por raíces y musgo. Eso significa que la ausencia de ruinas visibles no siempre indica ausencia de vida. Muchas ciudades pudieron haber quedado enterradas bajo capas de vegetación y sedimentos, ocultando su tamaño real durante siglos. El paisaje, en ese sentido, engañaba a simple vista. A eso se sumaba otro problema. Cuando una civilización no deja un archivo abundante o una tradición escrita fácil de rastrear para el observador posterior, su historia queda a merced de fragmentos. Un utensilio aquí, una inscripción allá, una plaza sepultada, un sistema de canales, una cerámica rota. Cada pieza aislada habla, pero no grita, y sin un relato continuo, la interpretación se vuelve más difícil. Durante siglos, eso permitió que la civilización pareciera fantasma. No porque no hubiera dejado huellas, sino porque sus huellas exigían paciencia, tecnología y una mirada distinta para ser entendidas. A medida que avanzaban las investigaciones modernas, comenzó a cambiar la pregunta central. Ya no era solo cómo desapareció, sino qué tipo de desaparición era aquella. ¿Hubo un colapso total o una transformación? ¿Se despoblaron las ciudades o se vaciaron de poder? ¿Los habitantes murieron, migraron o se dispersaron en nuevas formas sociales? Cada respuesta abría otra grieta. Lo que parecía un final limpio se convertía en una historia hecha de fracturas. Y entonces apareció lo más importante. La civilización quizá no desapareció del todo en el sentido absoluto. Lo que desapareció fue su forma visible, su organización central, su mundo reconocible. Quedaron descendientes, ecos culturales y rastros materiales, pero el rostro que la historia esperaba encontrar ya no estaba allí. Esa es una forma muy distinta de desaparecer, más inquietante porque no deja un cadáver claro. Deja una sombra repartida entre ruinas, memoria rota y silencio. En algún punto del tiempo, aquella civilización tuvo que enfrentar una presión mayor de la que podía absorber sin cambiar. El problema quizá no fue una única catástrofe, sino la suma de varias tensiones que terminaron afectando su estructura interna. Sequías prolongadas, cambios en la disponibilidad de alimentos, conflictos entre élites y reacomodos territoriales pudieron haber alterado el delicado equilibrio que sostenía a sus centros urbanos. Una sociedad que depende del clima, del trabajo coordinado y de la legitimidad política puede resistir mucho, pero no indefinidamente. Las ciudades no caen solo por falta de gente, caen cuando dejan de cumplir su función. Si el poder se concentra demasiado, si la producción disminuye o si la administración ya no logra sostener caminos, mercados y ceremonias, la población puede comenzar a abandonar el centro y buscar zonas más seguras. Eso no siempre significa extinción, a veces significa dispersión, y la dispersión, desde fuera, puede parecer desaparición. Las grandes plazas quedan vacías, los templos se silencian y los barrios se convierten en ruina. Pero los seres humanos siguen ahí, moviéndose hacia otra parte. También pudo haber ocurrido que el prestigio de los antiguos centros se quebrara. En muchas civilizaciones complejas, la autoridad no depende solo de la fuerza, sino de la percepción de orden. Si la gente empieza a dudar de que el centro pueda garantizar estabilidad, seguridad y legitimidad, la cohesión se resiente. Las élites compiten, los territorios se separan, y el sistema se hace menos capaz de responder a la crisis. Una vez que eso sucede, el colapso ya no necesita una gran invasión para producirse. Basta con que el propio mecanismo social pierda continuidad. La desaparición de aquella civilización resultó tan difícil de seguir precisamente porque sus componentes no se apagaron todos al mismo tiempo.
Algunas regiones pudieron mantenerse activas durante más tiempo. Otras perdieron importancia antes. Algunas tradiciones sobrevivieron en comunidades más pequeñas. El final fue irregular, fragmentado y lento. Por eso no hay una sola escena que marque su caída. No hay una puerta derribada ni una ciudad incendiada que explique todo. Hay, en cambio, una larga serie de abandonos, reacomodos y silencios. Esa fragmentación explica también por qué durante siglos pareció que no había dejado rastro. El rastro estaba allí, pero repartido. Quien buscaba una gran ruina visible terminaba pasando por alto la evidencia dispersa. Quien esperaba una historia lineal no encontraba continuidad. Y así, la civilización quedó sepultada no solo por la selva, sino por el modo en que la humanidad interpreta lo que espera encontrar. Lo más trágico es que esa desaparición no borró el talento de su pueblo, solo borró su forma imperial. Los conocimientos, las lenguas, las costumbres y las memorias pudieron seguir existiendo en otras escalas y otros lugares. El gran poder se deshizo, pero la vida no se extinguió de inmediato. Esa diferencia es esencial para entender su historia. No desapareció un mundo entero de un golpe. Se desarmó hasta volverse casi invisible. Cuando los primeros estudios serios comenzaron a mirar más allá de la superficie, apareció un paisaje distinto al imaginado por siglos. Bajo la vegetación se escondían ciudades completas, redes de caminos, sistemas hidráulicos y espacios ceremoniales que demostraban una organización social mucho más amplia de lo que se creía. La selva no había tragado un vacío, había ocultado una densidad de vida enorme, y eso cambió la forma de leer el pasado. El hallazgo más impactante no fue encontrar una gran ciudad, sino comprender que la región había estado mucho más densamente habitada y organizada de lo que los observadores antiguos sospechaban. Eso implicaba una sociedad capaz de planificar, coordinar trabajo y sostener centros de poder en un entorno que para otros habría parecido inviable. La civilización no fue una casualidad local, fue una obra de larga duración. Por eso, su desaparición resulta tan inquietante. Cuanto más grande era el sistema, más preguntas dejaba su final. Pero el tiempo no se llevó todo de la misma manera. Algunas estructuras sobrevivieron mejor que otras. Algunos materiales resistieron el avance de la naturaleza. Otros se deshicieron por completo. Ese desequilibrio hizo que la reconstrucción histórica fuera lenta y fragmentaria. Cada nuevo descubrimiento habría más dudas de las que resolvía. ¿Había vivido allí una sola cultura o varias? ¿Se trataba de un estado unificado o de una red de ciudades independientes? ¿El colapso fue político, ecológico o ambos a la vez? La historia seguía resistiéndose a una respuesta única. Lo que sí quedó claro es que la desaparición no fue instantánea. Fue una transición. Algunas zonas se vaciaron antes. Otras continuaron activas más tiempo. Los centros de poder pudieron ser abandonados mientras comunidades menores seguían habitando los alrededores. En ese tipo de proceso, la gran ciudad puede morir sin que la población desaparezca del todo. Eso complica todavía más la idea de un final absoluto. Lo que cayó fue una forma de orden. Lo que sobrevivió fueron personas, recuerdos y rastros materiales mezclados con el porvenir. La selva, mientras tanto, cumplió su papel de archivista involuntaria. Protegió algunas estructuras al mismo tiempo que las ocultaba. Enterró escaleras, terrazas, plazas y canales. Lo que parecía haber desaparecido sin dejar rastro, en realidad había quedado inmóvil bajo capas de silencio vegetal. El problema no era la falta de evidencia, era la dificultad para verla. Y cuanto más se encontraba, más sorprendente resultaba el contraste entre la magnitud del pasado y la escasez de memoria posterior. Aquella civilización no había dejado un relato continuo para el mundo moderno. Había dejado piedras, trazos, formas enterradas
y una incógnita enorme. Su desaparición, entonces, dejó de parecer sobrenatural y empezó a parecer humana. Y justamente por eso resultó todavía más perturbadora. Toda gran desaparición histórica produce una tentación. La tentación de imaginar una catástrofe única, una noche final, una invasión fulminante o una epidemia que lo destruyó todo en cuestión de días. Pero la historia rara vez es tan limpia. Lo que se ve en este caso apunta más bien a un proceso prolongado, donde varios factores actuaron al mismo tiempo y terminaron debilitando hasta el sistema más sofisticado. El clima parece haber sido uno de esos factores. En regiones tropicales y sensibles, una alteración prolongada en las lluvias puede afectar cosechas, rutas de abastecimiento y la estabilidad política. Si el agua escasea, la producción cae. Si la producción cae, el trabajo se reorganiza. Si el trabajo se reorganiza mal, el poder central pierde capacidad de sostener a la población. La crisis ecológica, en ese sentido, no es un detalle, es una fuerza histórica decisiva. Una civilización que depende de la gestión ambiental puede prosperar durante siglos y después sufrir mucho cuando el equilibrio se rompe. Pero incluso el clima no explica todo. También hizo falta una estructura política vulnerable a la tensión. Si la autoridad dependía de la coordinación entre ciudades, de la legitimidad ritual y del control de recursos, cualquier fractura interna podía multiplicar el daño. En un sistema así, las élites compiten por influencia, los centros rivales crecen, las lealtades se debilitan y la población comienza a moverse. La desaparición, entonces, no es solo ecológica, es también política y social. Las guerras internas pudieron haber acelerado ese proceso. No necesariamente una guerra total, sino conflictos locales, disputas por territorios, crisis de sucesión o competencia entre grupos dirigentes. Cuando el sistema se vuelve demasiado complejo para responder con rapidez, una serie de choques menores puede terminar haciendo el trabajo de una gran derrota. La civilización no necesita ser destruida de una vez. Basta con que pierda la capacidad de recomponerse. A eso se suma la presión del tiempo. La selva no solo cubre lo que se abandona, también dificulta la memoria. Cuanto más se alejan las generaciones, menos se recuerda la función de los lugares, el significado de los símbolos y la lógica de las rutas. Lo que antes era un centro sagrado puede volverse una ruina silenciosa. Lo que antes era una red de poder se transforma en una geografía invisible para quienes vienen después. Así, la caída material se mezcla con el borrado cultural. Y sin embargo, el silencio no fue total. Las comunidades descendientes, los ecos lingüísticos y las tradiciones dispersas sugieren continuidad. Tal vez lo que desapareció no fue la gente, sino la civilización tal como la definía el poder central. Esa distinción es crucial, porque cambia la pregunta de una desaparición completa a una transformación histórica profunda. No se trata de un pueblo extinguido, se trata de un orden que se deshizo y quedó irreconocible para el futuro. Por eso la frase, civilización desaparecida sin dejar rastro, solo es cierta si se mira desde la perspectiva equivocada. Rastro sí hubo. Lo que faltó durante siglos fue la capacidad de leerlo. La investigación moderna cambió por completo la manera de entender aquella desaparición. Lo que antes parecía un misterio sin huellas, empezó a revelarse como un rompecabezas de largo plazo. Cada descubrimiento confirmó que la civilización había sido mucho más compleja de lo imaginado, y que su final había sido más gradual que repentino. Ese giro es una de las grandes lecciones de la historia. A veces, la ausencia de explicación no significa ausencia de prueba. Significa que todavía no sabemos mirar bien. Los nuevos estudios mostraron que la región estaba atravesada por redes urbanas, agrícolas y ceremoniales. No se trataba de un único centro aislado, sino de una constelación de lugares conectados entre sí. Eso dificulta aún más la idea de una caída simple.
Cuando una red así se debilita, cada punto responde de manera distinta. Algunos se abandonan pronto, otros resisten más. Algunos cambian de función, otros desaparecen bajo la vegetación. La historia, entonces, deja de ser una caída y pasa a ser una reorganización fallida. También se hizo evidente que el pasado de la región había sido interpretado durante mucho tiempo desde prejuicios externos. La ausencia de grandes ruinas visibles llegó a pensar que allí no había existido una civilización capaz de comparable complejidad. Ese error revela algo importante sobre la arqueología y sobre la memoria histórica. Lo que no se ve de inmediato no siempre fue pequeño. A veces, solo está enterrado en un entorno que trabaja activamente para ocultarlo. La pregunta por el final sigue viva, porque la civilización no dejó una sola escena de derrota. No hubo una capital arrasada en una fecha final ampliamente documentada, ni un registro único que explicara su disolución. Lo que hubo fue una decadencia repartida entre distintos lugares y tiempos. Eso dificulta reconstruir una cronología exacta, pero también hace más realista la historia. Los mundos no siempre terminan con un estruendo. A veces terminan en silencio, por partes, hasta que nadie reconoce ya el mapa original. En ese proceso, la selva no fue solo escenario, fue agente histórico. Protegió las ruinas y borró los rastros visibles al mismo tiempo. Cada edificio cubierto por raíces, cada plaza recuperada con dificultad, cada camino perdido entre vegetación densa, demuestra que el silencio de la naturaleza puede ser tan eficaz como una conquista. El enemigo no siempre tiene rostro humano. A veces es el tiempo convertido en paisaje, y en el centro de todo sigue la misma paradoja. Una civilización tan elaborada, que necesitó siglos para construirse, terminó deshaciéndose de una manera tan gradual que durante mucho tiempo pareció no haber existido nunca. No porque faltaran las pruebas, sino porque el mundo tardó demasiado en entenderlas. A medida que se reunían más evidencias, surgía una imagen muy distinta de la desaparición. Ya no era la de una catástrofe repentina, sino la de una civilización sometida a presiones acumuladas hasta perder su forma anterior. En ese sentido, el misterio se volvía más humano y más triste. No se trataba de magia ni de un castigo invisible. Se trataba de límites. Límites ecológicos, límites políticos y límites de organización. La población pudo haber empezado a desplazarse cuando las grandes ciudades dejaron de ofrecer seguridad o estabilidad. Ese movimiento no implica necesariamente huida desesperada. Puede ser una respuesta práctica a un centro que ya no funciona como antes. Las gentes se van donde la vida sigue siendo posible. A veces eso significa abandonar un templo, una capital o un sistema de poder para reorganizar la existencia en comunidades más pequeñas. Desde la perspectiva del futuro, esa migración parece desaparición. Desde la perspectiva de quienes la vivieron, era supervivencia. Los gobernantes, por su parte, pudieron haber intentado sostener el orden con más ceremonias, más control o más exigencias de trabajo. Pero cuando la base material se debilita, la autoridad simbólica también sufre. Si el clima falla, si el abastecimiento falla, si los caminos se interrumpen y si las élites compiten entre sí, el centro pierde su capacidad de convencer. Y cuando el centro ya no convence, la periferia deja de obedecer. Ese es el tipo de grieta que vuelve irreparable una civilización. También es posible que la historia interna de aquel pueblo haya sido más fragmentada de lo que solemos imaginar. Tal vez no existió una sola identidad uniforme, sino varias tradiciones relacionadas, unidas por estructuras compartidas, pero no idénticas. Si eso es así, su desaparición no fue un derrumbe total, sino la disolución de una configuración política particular. Eso explicaría por qué algunos elementos sobrevivieron en pueblos posteriores, aunque el gran nombre de la civilización se perdiera. La idea de desaparecer sin dejar rastro, por tanto, se debilita a cada paso. Lo que quedó
fue suficiente para reconstruir mucho, aunque no todo. El problema estuvo en que durante siglos nadie supo asociar las ruinas, los restos y los relatos fragmentarios con una gran civilización perdida. Solo cuando la investigación avanzó, la imagen emergió con más claridad. Y una vez vista, resultó imposible volver a pensar que no había sido real. Lo más potente de esta historia es que habla de la fragilidad de la memoria. Un mundo puede colapsar y, sin embargo, seguir latiendo en los márgenes durante generaciones. Cuando por fin se olvida su nombre, no ha desaparecido del todo. Solo ha quedado fuera de la mirada dominante. Eso fue lo que le ocurrió a aquella civilización. Desapareció para el mundo, pero no desapareció del todo de la tierra. El silencio que rodeó durante tanto tiempo a esa civilización no fue una prueba de inexistencia, sino de aislamiento histórico. Sin cronistas externos que la describieran con detalle y sin continuidad visible para los pueblos posteriores, su legado quedó oculto bajo capas de selva, de tiempo y de interpretación errónea. Eso convirtió su historia en una de las más inquietantes del pasado americano. No por lo que se sabía, sino por todo lo que faltaba por saber. Las ciudades perdidas son especialmente poderosas porque enfrentan dos verdades al mismo tiempo. Por un lado, revelan que hubo grandeza. Por otro, muestran que la grandeza puede desvanecerse sin dejar un final épico. La civilización de esta historia perteneció a esa categoría. Su escala fue suficiente para impresionar a quienes la redescubrieron. Pero su final fue tan disperso que durante siglos pareció imposible fijarlo en una sola explicación. La arqueología moderna tuvo que reconstruir el rompecabezas pieza por pieza. Edificios ocultos, terrazas agrícolas, complejos ceremoniales, cerámicas, inscripciones y caminos se unieron para mostrar una sociedad altamente desarrollada. Esa reconstrucción obliga a abandonar la imagen de una desaparición súbita. En su lugar, aparece un proceso mucho más largo, lleno de reacomodos y de tensiones. La historia se vuelve más precisa cuando acepta su complejidad. También se vuelve más amarga, porque indica que una civilización puede perder su forma principal sin que exista un momento único de destrucción. Puede desmoronarse por acumulación de golpes y luego desaparecer del radar histórico durante generaciones. Eso explica por qué la pregunta de la historia suena tan dramática. No habla de una derrota visible, habla de un olvido prolongado. Y el olvido, en cierto modo, es una segunda muerte. Sin embargo, no todo quedó perdido. Las huellas materiales, las comunidades descendientes y los vestigios culturales permiten recuperar fragmentos importantes. Eso rompe la idea de una desaparición total. Más bien, hubo una transformación tan profunda que el mundo posterior no supo reconocerla. Los nombres cambiaron, los centros se vaciaron, las formas de poder mutaron, y el bosque terminó haciendo lo que mejor sabe hacer: cubrir lo humano con paciencia. Y así, lo que parecía una civilización desaparecida sin dejar rastro, se revela como una civilización cuyo rastro estaba enterrado demasiado hondo para la mirada antigua. El misterio no era la ausencia de evidencia, era la ausencia de herramientas para interpretarla. El final de una civilización no siempre coincide con el final de su gente. Esa es una de las claves más importantes para comprender este caso. Lo que desapareció fue el sistema visible, la organización central, la forma urbana dominante y la memoria continua que habría permitido contar su historia sin interrupciones. Pero eso no significa que todos murieran ni que el territorio quedara vacío. Algunas poblaciones siguieron allí, adaptándose, cambiando y heredando elementos del pasado de formas que no siempre resultan obvias. Esa continuidad parcial complica el relato dramático de la desaparición absoluta. El verdadero misterio se vuelve más fino. No se trata de un continente lleno de ruinas silenciosas sin relación con el presente. Se trata de un pasado que sobrevivió deformado, oculto y fragmentado dentro de comunidades posteriores.
Algunos saberes pudieron pasar de una generación a otra. Algunas prácticas, lenguas o formas de relación con el paisaje pudieron mantenerse, aunque el gran nombre de la civilización se desvaneciera. La gran paradoja es que una sociedad tan compleja pudo volverse casi invisible precisamente porque no dejó una caída limpia. La historia ama las fechas precisas, pero la realidad muchas veces ofrece procesos largos. Aquí, el tiempo fue el principal desintegrador. El tiempo, el entorno y las tensiones internas hicieron lo que un ejército no habría podido hacer por sí solo. Desarmaron una civilización hasta que su imagen dejó de ser reconocible. Y luego vino la lectura moderna. Al reconstruir el pasado, los investigadores encontraron que lo perdido era también una señal de lo que no se había sabido ver. La selva no había sido una tumba completa, era un velo. Debajo de él había ciudades, caminos y memoria material. Lo que faltaba era la relación entre esos rastros y una historia coherente. Cuando esa relación apareció, la desaparición dejó de parecer sobrenatural, pero no dejó de ser trágica. Quizá por eso, esta historia sigue fascinando tanto, porque no habla solo de ruinas. Habla de la posibilidad de que una civilización entera se vuelva invisible sin dejar de existir del todo. Habla de cómo el poder, la naturaleza y el olvido pueden trabajar juntos para borrar un mundo de la conciencia humana. Y también de cómo, siglos después, ese mundo puede regresar desde la oscuridad, no como mito, sino como evidencia. La civilización no se esfumó, se escondió dentro del tiempo, hasta que el tiempo aceptó devolverle la voz. Al final, la civilización que parecía haber desaparecido sin dejar rastro no fue una ilusión, ni un fantasma, ni una leyenda vacía. Fue una sociedad real, compleja y vasta, cuyo final se confundió durante siglos con el silencio de la selva y la lentitud del olvido. Su desaparición no ocurrió de un solo golpe. Fue el resultado de presiones acumuladas, cambios ambientales, tensiones internas y reacomodos políticos que terminaron disolviendo su forma visible. Lo más importante de su historia es precisamente eso. Enseña que una civilización puede no extinguirse de manera total para luego desaparecer de la memoria dominante. Puede fragmentarse, desplazarse, transformarse y ocultarse hasta que el mundo posterior ya no sepa reconocerla. Y cuando eso pasa, el mayor misterio no es cómo murió, sino cómo pudo permanecer tanto tiempo fuera de la mirada humana. La selva hizo su parte, el tiempo también, pero el olvido fue el agente más profundo. Durante siglos, la región fue leída como un espacio de vacío, donde antes había una historia compleja. Solo cuando la investigación avanzó, quedó claro que el vacío era aparente. Debajo de la vegetación había ciudades, redes y rastros de una vida que había sido inmensa. Lo que parecía desaparición absoluta resultó ser transformación, dispersión y ocultamiento. Por eso, esta historia no termina con una respuesta simple, termina con una lección. Las civilizaciones no siempre caen de frente. A veces se repliegan, cambian de rostro y se esconden bajo la tierra, hasta que alguien, siglos después, aprende a verlas de nuevo. Ese fue el destino de aquella cultura. No se borró por completo. Esperó en silencio a que el mundo volviera a encontrarla. Y en ese retorno está su verdadera grandeza. Porque una civilización no necesita permanecer visible para haber sido real. Basta con que sus ruinas, sus ecos y sus huellas sigan desafiando al tiempo. Esa es la prueba de que no desapareció del todo. Solo quedó oculta hasta que la historia estuvo lista para escucharla.